Y ya hemos comentado que antes de comenzar a trabajar es importante tener estos cursos de inducción. Y yo recuerdo muy bien que tú lo platicabas con nosotros, doctor Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Te saludo con gusto y es justo este tema el que seguimos abonando. ¿Cómo estás, Lidia? Buenos días, a tus órdenes. Están en este curso de inducción. ¿Cuándo podría ser que veamos que comienzan los trabajos de estos médicos cubanos? Yo calculo que no les debe llevar más allá de un par de semanas y empezarán a laborar y, como tú bien señalas, pues tienen unas condiciones de contratación muy diferentes a las que muchos médicos mexicanos hemos tenido a lo largo de nuestra vida laboral en las instituciones públicas. Inclusive, si tú ves y comparas con nuestros médicos que están en servicio social, pues las condiciones son totalmente distintas, ¿no? Entonces, sí creo que aquí hay este tema en términos de la cuestión de equidad. Qué bueno que el doctor Navarro haya dado las cifras de salarios, de las prestaciones que estén dando, y por ende la pregunta sería si los médicos mexicanos pues también tienen acceso a este tipo de prestaciones. Claro, justo eso te iba a preguntar, ¿cómo quedan los médicos cubanos ante los médicos mexicanos ante este panorama, esos privilegios que le están dando a los médicos cubanos? Hasta casa tienen, incluso mencionaban que cocinero. ¿Cómo quedan nuestros médicos? Mira, pues totalmente en desventaja, ¿no? Cualquiera de nosotros que hemos pasado por servicio social, primero, pues el salario es muy inferior, ¿no? Entendiendo que un médico pasante de servicio social todavía no está titulado, pero las condiciones pues, son totalmente inequitativas, ¿no? Tú tienes inclusive que todavía seguir recibiendo recursos por parte de tus padres, de tus tutores o de inclusive amigos o ver cómo le haces, porque pues en muchas ocasiones nuestras condiciones laborales en la prestación de servicio social, sobre todo cuando se está en área rural, pues son literalmente de pobreza, ¿no? Y la beca que recibimos pues están alrededor de los 2,000 pesos al mes, ¿no? Y creo que ahí se ve un poco la parte de inequidad que hay. Entender que los médicos en México, en nuestro proceso de formación, pues no podemos trabajar a diferencia de otras carreras donde inclusive desde estudiantes pueden ya empezar a involucrarse en el mercado laboral de sus carreras, llámese contadores, abogados, administradores, sin haber estado titulados. Y en cambio nosotros como médicos, hasta que no tenemos un título, hasta que no tenemos una cédula profesional, es cuando podemos ejercer nuestra carrera, ¿no? ¿Podríamos hacer una comparación, doctor, de lo que gana un médico cuando apenas va comenzando, o ya mencionabas estos médicos rurales, comparándolo con el sueldo que acaban de mencionar de los médicos cubanos, que es de 38,000 pesos? Mira, la comparación ahí, estamos hablando que un médico en una institución pública anda alrededor de ese salario. Ahí no le vemos problema, pero sí la parte de que sobre todo en estas condiciones, pues hay todavía un sobresueldo, ¿no? En términos de las prestaciones que están recibiendo. Entendiendo también que en estas zonas, pues, según señalan y según se ha visto, pues hay carencia de médicos. Habría que ver si a médicos que le ofrecieran esas condiciones, pues estarían dispuestos a acudir a estos sitios, ¿no? Mira, por ejemplo, señalaban que estos médicos cubanos van a estar en Jesús Nayar. Jesús Nayar es un sitio emblemático en términos de la historia de la salud pública en México, porque fue el primer lugar donde hace 25 años se estableció un hospital de tipo general, donde convivía la medicina tradicional con la medicina que vamos a decir que tiene una formación académica. Es decir, ahí se aceptaba, por ejemplo, las parteras tradicionales, y se tiene una larga historia en este hospital de lo que es la convivencia de la medicina que hoy conocemos, la medicina basada más en evidencia científica, con la parte de esta medicina tradicional, ¿no?
Y justo ahorita que mencionabas de estos lugares en donde van a estar trabajando, pues estamos hablando de capitales. ¿Qué pasa con estas zonas en donde sabemos que realmente hay un déficit de policías de especialistas debido a que son zonas rurales, a que son zonas que están alejadas, a que son zonas inseguras? ¿Qué pasa con estas zonas? Porque únicamente se están centrando, por ejemplo, en Tepic, ¿no?, que es una de las capitales. Ahí es donde pues hay una inconsistencia en términos de lo que se ha manejado. Yo valoro que el doctor Navarro, que es médico, que fue secretario de salud hace 25 años, a él le tocó inclusive iniciar la descentralización, hoy le está tocando también iniciar esta parte, y creo que aquí pues lo que queda en evidencia es que no iban también a áreas rurales, ¿no?, sino iban a áreas urbanas donde creemos nosotros que no hay esa carencia que señalan de médicos, ¿no? E inclusive ha habido manifestaciones, y ustedes lo hicieron público y evidente, de médicos que fueron contratados específicamente para atender la pandemia de coronavirus y que no fueron recontratados. Entonces, por un lado contratas a médicos cubanos, por otro lado médicos que se jugaron literalmente la vida en la atención de pacientes con COVID, ¿no?, pues no fueron recontratados, y entonces ahí es donde hay una inconsistencia en el discurso, ¿no? Y recuerdo la última vez que charlamos, doctor, que hablaba sobre estas mesas de diálogo que existieran con parte de las autoridades federales, bueno, para solucionar el problema, incluso este tema de los servicios sociales que en algunas entidades estaban pidiendo que se retirara, y tú pedías, bueno, yo creo que se puede llegar a un diálogo si se logra una estrategia de seguridad que realmente funcione. ¿Qué ha pasado con ello? Mira, no ha habido mayores avances, sí ha habido algunas situaciones donde vemos la voluntad, de ejemplo, esta apertura que hubo por parte del Seguro Social en poner de manera abierta las plazas, cosa que no se había dado en la historia reciente de nuestro país, es decir, que hubiera un gran concurso de plazas, lo cual vemos de manera muy positiva. También señalar que se han manifestado en esto las dificultades que hay para culminar todo este proceso de contratación, para entrar a la página, etcétera, para acreditar. Y por otro lado, creo que aquí, y yo te lo señalaba, el servicio social inicia en México hace 70 años, justo con la parte de la medicina, donde teníamos un México, con población, el 80% estaba en área rural. Hoy el México que tenemos es que el 80% está en área urbana, y necesitamos fortalecer sobre todo la atención de primer nivel en las áreas urbanas, donde tenemos pocos centros de salud, y ahí es donde tenemos que invertirle y fortalecer. El diálogo yo creo que siempre es bueno, sobre todo partiendo de que, y te lo he comentado, la salud está alejada de ideologías, de tipos dogmáticos, de toda esta parte política. Lo que importa en términos de la salud es que podamos darle la atención que se merece el mexicano, con calidad, con calidez, porque un mexicano que está sano, un mexicano que tiene educación, va a tener mejores probabilidades de ser más productivo y de ser más feliz. Muchísimas gracias, doctor Jesús Felipe González. Estoy segura vamos a seguir comentando este tema, y más cuando ya empiecen las operaciones de estos médicos allá en Nayarit, y se rumora que ya van llegando también o van a llegar allá a Colima. Te lo agradezco mucho. Cuantas veces quieras, a tus órdenes. Que tengas muy buen día, Lidia.